Mi nombre es Javier García y hace 17 años más o menos que entré de becario en el grupo Nicolás Correa. A partir de ahí, pues en 17 años la verdad que trabajé en muchos departamentos diferentes y bueno, pues se me dio la responsabilidad de llevar la dirección de marketing y de ingeniería de aplicaciones del grupo. El grupo Nicolás Correa es un grupo donde la matriz del grupo cotiza en bolsa y somos una empresa que damos soluciones de mecanizado para piezas de grandes dimensiones. Nosotros no fabricamos máquinas, damos soluciones de mecanizado. Escuchamos al cliente, escuchamos las piezas que tiene que fabricar y cómo lo tiene que hacer, diseñamos una solución en base luego a nuestro portfolio de producto y de cabezales que tenemos y adaptamos eso. En una de las reflexiones estratégicas del grupo había una parte que era cómo podíamos adecuar el mensaje que dábamos como comunicación del grupo a los valores tecnológicos que nosotros destacábamos de nuestro producto y que nos hacían ser diferentes. Surgió un tema muy importante que era que la imagen de nuestras máquinas no estaba reflejando y ni proyectando los atributos tecnológicos por los cuales nuestros clientes nos compraban o valoraban nuestras máquinas. Decidimos rediseñar toda la imagen de nuestro portfolio de producto y de cabezales. Hicimos una búsqueda, ¿no?, de proveedores a nivel europeo. Hicimos un filtro final y al final nos quedamos con Nácar. Curiosamente, Nácar no tenía experiencia en máquina herramienta, pero tenía mucha experiencia en diseño de producto. Y preferimos asumir el riesgo de partir de cero con una empresa que tenía mucho conocimiento de diseño, pero no estaba de alguna manera infectada o no estaba influenciada por el sector nuestro de la máquina herramienta. Y finalmente así empezamos a trabajar con Nácar. Estamos hablando ya casi 5 años, yo creo, de relación, desde que empezaron las primeras reuniones. Nácar tiene una metodología de trabajo que ahí nos ayudó. En esta metodología, de alguna manera, íbamos cubriendo fases o etapas. Y en la primera etapa, que Bernd siempre hablaba de que cuando miras un producto, al final tienes tres visiones, ¿no? La primera, de lejos, la imagen general que te transmite el producto. Luego una segunda visión, que es cuando ya te acercas y empiezas a visualizar ciertos detalles, ¿no?, del producto en sí. Y luego una tercera, que ya son los detalles y la especificación final, ¿no?, concreta de todo el proyecto. En la primera visión, que era la más compleja, tuvimos que compartir los aspectos más abstractos de lo que queríamos transmitir como marca. Y teníamos que convertir esos atributos, arranque de viruta, tecnología del cabezal y de la máquina, fiabilidad y durabilidad del producto, en cómo íbamos a plasmar esa imagen, ¿no?, cómo íbamos a trasladar esa primera imagen y unas líneas de diseño que plasmasen esos atributos. Y todos esos conceptos los fuimos plasmando y eso nos ayudó a ordenar la gama desde un punto de vista del nuevo diseño. Nos ayudó a repasar la estrategia, ¿no?, a racionalizar, a estandarizar ciertas opciones de las máquinas. No solo es el diseño en sí, sino es todo lo que hemos analizado y estudiado con Nácar, es la ergonomía de la máquina, es la mejora del uso, el orden de los elementos para que la máquina sea más eficiente, para que el operario sea más productivo. Hay toda una parte de la mejora del uso de la máquina, ¿no?, y de la ergonomía, que es súper importante, tan importante como el diseño en sí mismo, ¿no? Se traduce en el marketing mix nuestro, ¿no? Y dentro del marketing mix está la parte de product, price, place and promotion. Y dentro de la parte de product estaría el proyecto de Nácar, que al final la imagen de marca de la máquina y el diseño tiene que estar en línea con el posicionamiento que se definió. El proyecto de nuevo diseño afecta a la ejecución del marketing mix dentro del área de producto de ese posicionamiento. Desde marketing y desde el área de ventas hemos recibido un montón de impactos y de comunicaciones y de sensaciones y de opiniones, no solo de los clientes finales, sino de nuestros distribuidores. Si nuestro distribuidor para ellos somos importantes, ellos van a poner más recursos en la fuerza de ventas. Y luego ya a nivel de los emails que ellos nos mandaron, las sensaciones que se generaron en las ferias, y la verdad que el impacto fue brutal. El impacto en los distribuidores, el impacto en los clientes y el impacto en la competencia. Como suma de otros KPIs y como contribución del área de marketing, tenemos datos muy positivos en los últimos 2 o 3 años, ¿no? Aunque no haya KPIs directos para ver esto,
no ha habido ningún cliente ni ningún distribuidor que, habiendo visto el nuevo diseño de una máquina, no haya querido tenerlo. Los premios al final no dejan de ser una excusa, pero para ratificar un trabajo que se ha hecho bien, ¿no?, en la parte de diseño.